En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la palabra viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. Esta noche hemos venido estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esta noche queremos leer del capítulo número 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 19. Y dice la Escritura: capítulo número 19, leemos desde el verso número 1 en adelante, que dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar su lugar. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Levante su mano. Diga gloria a Dios. Con su mano en alto vamos a orar. Padre, te damos gracias por poder adorarte esta noche, y gracias por tu palabra preciosa que, Señor, tú envías a nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, rogamos, Señor, que perfecciones tu obra en nuestras vidas, llevándonos hasta el sitial de gloria que tú has señalado para tus hijos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, por quien te damos gracias. Diga el pueblo: amén. Esta noche hemos leído esta porción que para muchos probablemente es conocida. Esta porción de la Biblia que, como hemos ya leído, es cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso. Ahora, lo interesante en este capítulo 19, diría yo que es mucho. Hay muchos detalles interesantísimos en este capítulo, pero hay que notar un detalle en esta noche, breve por cierto, pero un detalle muy interesante que definitivamente Dios quiere que nosotros conozcamos, y que sobre todo de conocerlo podamos apropiarnos de este detalle que se menciona en este capítulo 19. Quisiéramos meditar algo con respecto, hermanos, al proceso necesario que debe de cruzar, que debe de atravesar el hombre de Dios, la mujer de Dios, el creyente. El proceso o las diferentes etapas hasta el nivel supremo, el nivel máximo, el nivel, hermanos, de dominio y de autoridad. Entonces diríamos el proceso hasta
el dominio y la autoridad. El proceso en el creyente hasta alcanzar dominio y autoridad. No sé si lo van a notar, pero ojalá se les quede, que al salir de aquí todavía se recuerden con respecto al proceso hasta los niveles de autoridad, de dominio y de autoridad. El proceso para el creyente hasta los niveles de dominio y autoridad. Quisiera, hermanos, señalar que algo de lo más asombroso, de lo más llamativo en la Biblia, en toda su lectura, es precisamente cuando Dios otorga autoridad, poder, dominio a los suyos, a los profetas, a los hombres de Dios, y que ellos pudieron desplegar aquella autoridad y aquella gloria, sea Moisés frente a Faraón, sea José frente a sus hermanos, sea Elías frente, hermanos, a los reyes y frente al pueblo. Son momentos que uno siempre ha considerado momentos extraordinarios. Cuando, hermano, Josué se para y le dice al sol, sol, detente, y le dice a la luna, luna, párate ahí. O cuando Moisés extiende su vara hacia el mar y el mar se abre, aleluya, gloria a Dios. Son momentos que uno se queda maravillado. No solo por el poder de Dios, que nosotros sabemos que el poder de Dios es ilimitado, sino, hermanos, que haya dado tal poder a los hijos de los hombres, y que los hombres puedan tener ese dominio y esa autoridad. Ahora, ese poder, hermano, ese dominio no solo fue mostrado frente a la naturaleza misma, sino fue mostrada frente a los poderes invisibles de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Ahora, esos hombres de Dios que narra la Biblia, encontramos nosotros que, como dije, mostraron ese poder, ese dominio frente a reyes, frente a naturaleza y frente a cosas invisibles como demonios, potestades del infierno. Y ese poder y eso demuestra, diría yo, la posición tan extraordinaria que Dios desea dar a los hijos suyos. En la posición, hermano, diría yo, de dominio, de autoridad, en otras palabras, solvente, que Dios quiere dar a su pueblo. Porque el Señor no rescató la vida de los hombres para dejarlos botados en el desierto. No rescató el Señor la vida de los hombres para dejarlos temerosos frente a las huestes del infierno o del mal. No rescató el Señor a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas, para dejarlos amedrentados frente a la muerte, frente a la enfermedad, frente al hambre, frente a la sed, sino que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Es decir, que el plan y diseño de Dios en la redención del hombre estaba contemplado ubicarlo en una posición extraordinaria. Como dice la Biblia, recuerdan ustedes esa porción que dice: cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón del hombre, hermanos, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice la Biblia, y esas cosas son las que nosotros hablamos con aquellos que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría y misterios de Dios. En sabiduría, es decir, que el diseño de Dios para la vida de los hombres en la redención estaba dirigido hacia una posición de gloria extraordinaria. Casi, diría yo, como es la travesía de Israel hasta ubicarlo en la tierra que fluye leche y miel. Para nosotros, la elección, el llamamiento de Dios hacia nuestra vida consiste en llevarnos a ese nivel glorioso de dominio y de autoridad.
lo que dice el apóstol a Timoteo. ¿Qué es lo que dice el apóstol a Timoteo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de dominio, de autoridad, de poder. Eso es lo que Dios diseñó para la vida del creyente. Ahora viene la pregunta, hermano, inevitable: ¿y usted cómo está? Viene la pregunta inevitable: si Dios diseñó eso para nosotros, ¿usted cómo está? Lo voy a volver a preguntar. Dios diseñó esa vida de gloria para nuestra vida. Ahora, nosotros, ¿cómo estamos? Una cosa es tener conocimiento de lo que Dios quiso hacer con la vida del hombre, y otra cosa es vivir esa realidad que Dios diseñó para la vida de los hombres. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en el nivel inferior de lo que Dios trazó. La mayoría de nosotros nos hemos refugiado, voy a decir de esta manera, nos hemos refugiado atrás, en donde va la retaguardia, en donde no hay guerra, en donde no hay problema, en el bagaje, allá atrás, en lo más retirado posible. Nos hemos acostumbrado a vivir una vida cristiana sin victoria, sin saborear el triunfo, sin ver las huestes del diablo derrotadas, sin ver los demonios destruidos, sin ver la gloria de Dios. Nos hemos acostumbrado a vivir eso. Sin embargo, Dios nunca, el Señor jamás diseñó para la vida de los hombres otra clase de vida que no fuera esta clase de vida, hermano, una clase de vida de poder, de autoridad, de dominio, espíritu que nos ha sido dado a nosotros para dar testimonio de esa gloria que Dios nos ha entregado. Ahora, el asunto es que no siempre nosotros hemos por un lado escuchado esa realidad, y por otro lado no hemos cruzado el proceso que lleva a esas dimensiones de autoridad. Lo voy a repetir: no siempre nosotros hemos escuchado que el plan de Dios era llevarnos a esa posición, y no siempre hemos cruzado el proceso hasta posesionarnos, hasta tomar dominio, autoridad, control de las cosas. Cuando el Señor llamó a los discípulos, les dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Nada os podrá dañar. Es decir, que el Señor, hermanos, sabía lo que había dado a su pueblo, a sus hijos, a sus apóstoles. Y ahora para nosotros, de la misma manera, debe de haber convicción de esa posición extraordinaria que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cuál es el proceso? El proceso es el que aquí se nota en este capítulo 19, cuando dice la Biblia que Pablo va a las regiones de Éfeso, y dice la Biblia que encuentra ciertos discípulos. Capítulo número 1, frase final, dice: hallando a ciertos discípulos. Hallando a ciertos discípulos. Lo interesante aquí es que la Biblia ya los describe como, ¿qué los describe la Biblia? Como discípulos. Es decir, que ya, hermanos, tenían nociones, aunque fueran mínimas, pero tenían nociones, y ya no eran de la clase de persona que estaba en la sinagoga, o de la clase de la gente que no tenía seguimiento de Cristo, o más bien de Dios, sino que más bien ellos se les califica como discípulos. Discípulos. Ahora, hermanos, es interesantísimo cómo Pablo, desde el principio, cuando se enfrenta con ellos, Pablo les pregunta, hermanos, esta interrogante que en realidad marcaba esa finalidad, o ese sitial, esa posición que nos ha de identificar como creyentes. Dice, ¿cuál fue la pregunta? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué Pablo habla a los discípulos de que
si habían recibido el Espíritu Santo. ¿Quién quiere contestar? Diga cualquier cosa, lo que se le ocurra, diga algo. ¿Por qué? Lo primero que Pablo habla cuando llega a Éfeso, encuentra a ciertos discípulos y les pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya se lo dije, se lo voy a repetir. Porque es, hermanos, a la larga y a la corta, la posición extraordinaria que los discípulos debían de experimentar. Era la posición gloriosa que Dios había señalado para los discípulos y ha señalado para la iglesia. Que la iglesia viva por el Espíritu. Que la iglesia viva en el Espíritu. Que la iglesia viva en el Espíritu. Ande en el Espíritu. Se regocije en el Espíritu. Dimensione el Espíritu. Experimente el Espíritu. Ahora, no siempre, definitivamente no siempre. En la iglesia de hoy ha habido esa inquietud por parte de los predicadores, de los líderes, de interrogar a cada creyente si ha o no ha recibido el Espíritu. Es decir, que hoy no parece dársele la importancia que Pablo le dio, la iglesia le dio en el capítulo 8 del libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 14. La Biblia dice que oyeron en Jerusalén que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan para que, venidos ellos, oraran para que recibiesen el Espíritu Santo. Es decir, que la iglesia tenía como un tipo emergencia o un contingente, una clase, hermano, de soldados que operaban de inmediato cuando oían que allá habían creído. Decían: vayan ustedes para que reciban el Espíritu Santo. Pablo, donde llegaba, decía: han recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa vida es la vida que nosotros perdimos allá en el huerto. Esa vida espiritual es la que se perdió. Esa vida espiritual es la que la iglesia desde el principio perdió. Esa vida del Espíritu, ese poder, esa unción, esa gloria, ese fuego, fue lo que la iglesia perdió. Y es lo que la iglesia necesita conocer, y lo que la iglesia necesita vivir, y lo que la iglesia necesita experimentar es la dimensión del Espíritu. Les hago una pregunta: ¿viven en el Espíritu? ¿Hablaron lenguas hoy? ¿Estuvieron cuando oraron? ¿Estuvieron hablando en lenguas? Queridos hermanos, cuando Pablo llega aquí y dice la Biblia que lo que pregunta es: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y entonces es aquí donde encontró los diferentes niveles que parecía aquellos discípulos estar viviendo. Niveles que no eran niveles de espíritu, sino que eran niveles que todavía no les permitirían a ellos vivir esa intensidad y esa gloria que Dios había señalado para ellos y que ha señalado para nosotros. Esa intensidad de gloria no la vivirían ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la Biblia: no, nosotros ni siquiera hemos oído que hay espíritu. Es decir, que ellos estaban lejos de lo que era el diseño de Dios para la vida del creyente. Es decir, que ellos estaban viviendo en otra dimensión. Queridos hermanos, cuando el Señor nos restaura mediante su misericordia, no espera que nosotros quedemos siendo gatitos que solo hagan miau. Dios no espera que nosotros quedemos siendo pajaritos de esos que todos temblorosos agitan las alas.
Dios no espera que nosotros seamos gente que nos quedemos en el subdesarrollo de una vida plena, de una vida llena de victoria, de gozo, de dominio, de autoridad, sino que Dios espera que nosotros lleguemos a las dimensiones que fueron privadas por el pecado, porque el pecado lo que hizo fue matar el espíritu. Lo que el pecado hizo fue matar el espíritu, y entonces dejó solo la carne. Y la carne, aunque después perece, pero la carne se enseñorea mientras está viva de las situaciones. Y es ese el misterio mayor de la redención en Cristo. Cuando el Hijo de Dios, cuando por la fe, hermanos, se acepta la venida de Cristo, se acepta que el Hijo de Dios ha venido, es precisamente la razón de haber venido para llevarnos a esa dimensión extraordinaria del Espíritu. Fíjense ustedes, dijeron ellos, ni siquiera hemos oído ese espíritu. Ah, no. Y ustedes entonces, ¿en dónde van? ¿Qué grado tienen? Yo podría preguntarles a ustedes, hermano, ¿cómo se sienten ustedes? Si hay 3 grados en la vida espiritual, según aquí, discípulo, bautizado, 4, bautizado, discípulo, bautizado en agua de arrepentimiento, que sería lo mismo, discípulo de Cristo y viviendo en el Espíritu. ¿En cuál está usted? Si hay 3 grados, ¿en cuál está usted? ¿En el máximo? No van a contestar. ¿En qué nivel se hallan? Discípulos, ya son discípulos del Señor. Son discípulos. Bueno, aquí ellos mismos describen diciendo: nosotros solo hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. ¿Qué es el bautismo de Juan? ¿Qué es el bautismo de Juan? Correctamente bien contestado: arrepentimiento. Ese es el primer nivel. Arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es detenerse, dejar de hacer lo malo. Arrepentirse es parar y no seguir haciendo lo malo. Arrepentíos, arrepentíos, decía Juan, arrepentíos. Es decir, pararse, dejen de hacer el mal. Ahora, eso fue lo primero, y por eso se le llamaba discípulos. ¿Ustedes ya están arrepentidos? Levanten la mano todos los arrepentidos. El que no se ha arrepentido todavía y sigue sendas de pecado, debe esta noche, si quiere vivir una vida poderosa, arrepentirse de todo corazón. Es parar. Voy al mal, ya no seguiré hacia el mal. Es lo primero que hay que hacer: arrepentirse. 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 Sentir que no debo seguiré la senda del Espíritu. Cuando el Hijo de Dios, la verdad de Cristo, la operación del Espíritu no ha llegado a la vida del hombre, la vida del hombre lo maneja. ¿Quién lo maneja? Cuando el Espíritu ni la fe lo maneja, ¿quién lo maneja? ¿Quién? ¿Quién? No lo oigo. ¿Quién? Bueno, lo maneja la carne y lo maneja el diablo que monta la carne. Es decir, que es montado por el diablo y por la carne. La carne dice: quiero hacer tal cosa, y el diablo le dice: te voy a dar el doble. Es decir, que el diablo, hermano, amplía el camino de la carne. Pero
Cuando la revelación del Espíritu viene a la vida del hombre, es cuando el Espíritu Santo se le aparece al hombre y le pone un alto y le dice: se acabó. ¡Alto! Arrepiéntete. No sigas haciendo el mal. Y es ahí donde uno ve que hay otra senda, que es una senda que uno no ha transitado, que es la senda del Espíritu, la senda de los valores eternos, donde el Espíritu se le revela y lo detiene y produce arrepentimiento en el corazón del hombre. Esto fue lo que ellos ya habían vivido, arrepentimiento. Pero del arrepentimiento al disfrute, al dominio, a la autoridad, había largo trecho. ¿Cuál era el segundo paso después del arrepentimiento? ¿Cuál fue el segundo paso o el proceso para los que han de llegar al disfrute de esa vida, que cosas que ojo no vio y que solo se acomodan a los hombres que han nacido por el Espíritu? Porque dice Corintios: el espiritual no es juzgado de nadie, recibe el Espíritu, se acomoda al Espíritu. ¿Cómo es que se llega a esa dimensión? Arrepentimiento. Segundo, debe de creer en el Hijo de Dios, porque el bautismo de agua es para los que creen. Aquí, en esta experiencia, no se narra que Pablo les haya dicho: bueno, crean en el Hijo de Dios y los voy a bautizar, sino que solo saca a relucir San Lucas, que escribe por el Espíritu, solo saca a relucir el hecho de el testimonio público de haber creído en el Hijo de Dios, que es el bautismo en agua. Entonces ya eran bautizados en agua por Juan. ¿Qué significaba eso? Arrepentimiento. Ahora eran bautizados ya de acuerdo a la ordenanza que Cristo había dado. Pero ¿qué significaba eso? Significaba fe en el Hijo de Dios, conversión al Hijo de Dios. Primero arrepentimiento, bautizado. Luego bautizado en agua, otra vez bautizado, hermano, en la fe del Hijo de Dios, para renacer en una vida del Espíritu. Dice la Biblia que cuando él, mire hermano, qué lindo esto, porque qué dóciles los hermanos estos que Pablo encontró. Qué dóciles. Les dice: ¿en qué fueron bautizados? Solo estamos arrepentidos, Pablo. Miren, le dijo, pues es que este arrepentimiento era para llevarnos a Cristo, el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador, el Rey de la gloria que habría de venir. Nosotros creemos en Él, dijeron. Entonces los voy a bautizar ahora. Sí, por favor, bautícenos. Y los bautiza de una vez. Hermano, qué docilidad para llegar a esa posición extraordinaria. Hay algunos de nosotros que tenemos años de estar aquí en las iglesias y no caminamos para ninguna parte, hermano. Más duras estas señoras que una piedra. Más duras estos hombres que una piedra, hermano. Tienen años de estar y no se someten al proceso. No muestran esa docilidad para decir: sí, yo creo, sí, hermano, ¿qué tengo que hacer? Aquí me someto. ¿Qué tengo que hacer? Bautícese, aquí estoy. Crea, ya creí. Es decir, como que fuera más difícil moldear. Pero por eso aquí la Biblia nos enseña que hay un proceso para llegar a esas dimensiones de dominio y de autoridad. Nosotros no nacimos para ser cuña de mesa. Nosotros no nacemos para ser cuña de silla. Miren esta silla cómo se mueve. Métanle un hermano aquí abajo y se compone. No, nosotros no nacimos para ser cuña de mesas ni de sillas. Nosotros nacimos para tener dominio, autoridad, vencer, triunfar, dar testimonio de la gracia de Dios en Cristo Jesús.
Pero al no ser dóciles y someternos al proceso de Dios, nosotros retardamos el proceso de Dios. Retardamos y tenemos que ir a dar la vuelta tipo Jonás, hasta que nos lleve el diablo. Aquí vienen bien dóciles todos, calladitos, hasta que el diablo ya los mataba allá en el vientre de la ballena. Y después las algas, dice, así dice el libro de Jonás, las algas se me enrollaron en el cuello. Y dice, y desde el sepulcro clamé, porque ya había llegado a su límite. Pero cuando fue probado y llevado a su límite, se sensibilizó para ser obediente al Señor. Y cuando el hombre se somete a las verdades divinas, hermanos, no importa quién lo tenga atrapado, lo vomita para que haga la voluntad de Dios donde tiene que hacerla y cumplir el propósito de Dios que debe de cumplir. No importa si está preso, las cárceles se abren. No importa si es la enfermedad lo que lo tiene cautivo, o no importa lo que sea lo que lo tenga dominado. Cuando se dispone en su corazón a someterse a Dios, Dios rompe las ataduras y establece la vida de Dios, del hombre, en los caminos y senderos celestiales. Bendita sea la misericordia del Señor. Fueron tan dóciles que les habló de que Juan solo había bautizado para que enderezar el camino, que Cristo venía. Ellos creyeron y se bautizaron. Cuando dice la Biblia que salieron del agua, esto es maravilloso. Saliendo del agua, dice la Biblia que Pablo, versículo número 6, Pablo les impuso las manos. Digan gloria a Dios, hermanos. Verso 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el Señor para siempre. Así dice la Biblia: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha empezado una obra en nosotros como hijos de Dios, y no nos quiere de cuñas, no nos quiere de macetas de adorno, no nos quiere de gente que solamente llene una silla y se venga a dormir. El Señor lo que quiere es que seamos hombres de guerra, mujeres vencedores, hombres que den testimonio, hombres que lleven la vida de Dios, la liberación de Dios a las naciones. Pero se necesita llevar la secuencia, la sensibilidad, el arrepentimiento, la fe en Cristo Jesús, la identificación con Cristo, para luego entonces recibir el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Les voy a decir algo: toda la finalidad de la redención de la vida del hombre, hermano, se dirige a una vida llena del Espíritu Santo. Todo lo que el Señor hizo estaba como meta llevarlo a una vida llena del Espíritu Santo. Que el hombre estuviera y la mujer de Dios estuviéramos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando el hombre de Dios está lleno del Espíritu Santo, está en su plenitud, lo tiene todo, no tiene temores, no se deja engañar, no sufre, no teme, no cae, no está en la línea donde debe de estar, porque está lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo guarda, lo guía, lo fortalece, lo dirige. ¿Saben cuándo es el problema? Cuando nosotros no hemos graduado, sino que nos quedamos en las dimensiones elementales de la vida. Hay algunas etapas en la vida del creyente que son discípulo, como estos, discípulo. Luego Pablo dice en Corintios, dice: sois carnales, discípulos carnales. Hay discípulos, dice, sois niños. Es decir, que habla de carnales, discípulos, carnales, niños. Luego dice, hermanos, de creyentes maduros. Dice en esa porción de Corintios misma, capítulo número 2, dice:
se hablan misterios con los que han alcanzado madurez. En Hebreos, en el capítulo número 6, dice: dejando atrás la doctrina de bautismo, vamos hacia la perfección. Es decir, que el llamamiento es a una posición de dominio y de autoridad. Ya se imaginan ustedes haber gastado tanta energía, tanto planeamiento para el pueblo de Israel llegar a la tierra prometida y dejarlo botado en el desierto. No tiene sentido. Igual no tiene sentido que usted sea una maleta. No tiene sentido que usted sea un creyente lleno de miedos, de temores. No tiene sentido que usted sea un creyente que ande murmurando. No tiene sentido que usted sea un creyente infiel. No tiene sentido que usted sea un creyente que ande en pecado. Eso no tiene sentido para Dios, porque Dios no creó monstruos. Dios lo que creó fue hombres de dominio, hombres de valor, mujeres de Dios, hombres de autoridad que pudieran vencer. Dios jamás crió monstruos. El único monstruo aquí, bueno, es verdad, pero también algunos que están aquí, que han sido duros para graduar. Hermanos, ¿quién se mete a la universidad para quedarse en primero para siempre? ¿Quién se mete a la escuela para quedarse en kinder para siempre? ¿Quién se mete a la vida cristiana para quedarse de discípulo maleta toda la vida? Digan amén todos. El único lugar donde se meten a una organización y se quedan siempre de maletas es aquí. Porque en las universidades los sacan, en las escuelas ya no los aceptan. Cuando son repetitivos y no gradúan, es porque tienen algún problema mental. Sin embargo, cuando el Señor diseñó la iglesia, la hizo, hermano, para que fuera testimonio, columna, apoyo de la verdad, y fuera, hermano, quien diera esa luz, esa sal, ese vigor al mundo entero. Sin embargo, parece que no hemos todavía graduado para llegar a esa dimensión del Espíritu, donde, hermanos, fue la única dimensión donde Pablo se movió. Es donde la dimensión de la iglesia del principio estuvo latente, en esa dimensión del Espíritu. Por eso Pablo, cuando escribe en las epístolas, dice: cantando con todo en el Espíritu, orando en el Espíritu, andando en el Espíritu. Es decir, que todo lo refiere a una dimensión del Espíritu, lleno del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Nosotros no tenemos otra tarea para volver a recuperar un nivel de vida competente en la vida espiritual, en la vida cristiana, que retornar, hermanos, a una dimensión del Espíritu, plenitud del Espíritu. Que no haya uno de los que estamos aquí que no hable lenguas, que no haya uno que no profetice, que no haya uno que no haga milagros, que no haya uno aquí que no haga las obras de Dios que Dios nos ha dado para hacer. Voy a terminar con esto. Pero la situación que vivimos actualmente es tan mala que hasta los que tenemos privilegio no somos llenos del Espíritu Santo. Y como les dije hace unos días, se hizo un evento allá en la Feria Internacional, y cuando el orador, porque no puedo decir predicador, sino orador que estaba ahí, mencionó que el fuego de Dios venía sobre ellos, habían conectado a la plataforma juegos pirotécnicos, volcancitos, porque el fuego de Dios se ha apartado de la iglesia allá. En las iglesias bautistas ya no hablan del poder del Espíritu Santo. En las iglesias centroamericanas, presbiterianas, metodistas, no se habla del Espíritu Santo. Y en las iglesias donde se habla, solo se habla, pero no se vive.
Porque seguimos dándole privilegio a gente que no es llena del Espíritu Santo, que no habla en lenguas, que no profetiza. Y sin embargo estamos siendo guiados por esa gente. Por eso es que la ruina de la iglesia es total. Y tiene que coquetearle a la política para ver si algún político se la agarra. O tiene que coquetearle además a Mamón, o sea, al dinero, para ver si Mamón la sostiene y le da algo. Porque no tiene autoridad, ni tiene poder, ni tiene nada, ni tiene dominio, ni tiene fuego celestial, sino que solo lo que tiene es humanidad. Hay hermanitos tan sinvergüenzas que después de haber oído la palabra de Dios inspirada y que los llama a una graduación y que debemos de ser llenos del Espíritu Santo, se han ido a esas iglesias, a esas asambleas, a esos que hacen esos shows en las plataformas. Ahí se han ido a refugiar. Tengan vergüenza, tengan vergüenza. Dejen de coquetearle a los católicos. Dejen de coquetearle a la política y al dinero. Nosotros tenemos en el Espíritu Santo el gran recurso de Dios para nuestras vidas. El gran recurso de Dios para vivir una vida de dominio, de autoridad y de poder. Nos hemos arrepentido. Vamos en el proceso de Dios. Hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Vamos en el proceso. Nos hemos identificado con Él por el bautismo. Vamos en el proceso de Dios. Ahora, llenos del Espíritu Santo, nadie podrá hacerle frente a esta iglesia. Nadie podrá, ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia del Señor, porque está llena del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Nadie podrá hacer frente a la iglesia. Tendrá poder sobre los espíritus, sobre los hechizos, sobre los demonios, sobre las malas influencias, sobre toda potestad que se mueve en el aire. La iglesia tendrá autoridad. Tendrá autoridad sobre las enfermedades, tendrá autoridad sobre los espíritus, tendrá autoridad sobre los potestades, dominios, gobernadores. Y siempre será una iglesia de testimonio, porque está llena del Espíritu Santo. El que no es lleno del Espíritu Santo y se cree cristiano, debe de pedirle al Señor: Señor, yo quiero en esa dimensión, yo no quiero ser cuña de ninguna silla. No quiero ser maceta de corredor. Yo quiero ser un hombre fiel y un hombre que dé testimonio de tu verdad sin vacilar jamás, Señor. Esta noche, yo sé que el tiempo ha avanzado, pero vamos a orar para pedirle al Señor que nos llene, nos refresque. Vamos a ponernos de pie, hermanitos. Gloria a Dios. Si usted ya es discípulo arrepentido, entonces ahora solo tiene que creer en Jesús. Si ya cree en Cristo, ahora solo recibe el Espíritu Santo. Y si usted ya recibió el Espíritu Santo, entonces es el momento para darle gracias a Dios y vivir en esa dimensión gloriosa del Espíritu Santo. Vamos a levantar nuestras manos un minuto y vamos a alabar al Señor. Aleluya. Diga el Espíritu Santo: ven sobre mí. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, ven ahora, ven ahora, ven ahora. Sopla. Ora kasama shia la yasea. Odra baba baba isoa. Espíritu Santo, ven. Vamos, levante sus manos. Diga al Espíritu Santo: ven, lléname. Yo quiero profetizar. Yo quiero tener testimonio de que tú me has llenado. No puedo vivir sin tu poder. No puedo vivir sin ese dominio. Son muchas las fuerzas del mal, pero tú puedes darme esa victoria. Aleluya. 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 Oh,
Shialaya. Llena, llena, llena. Diga gloria. Lléname, lléname. O de necesidades profundas en la vida del hombre, hemos presentado la palabra viva. Confiamos en que el Dios del cielo ha dado respuesta a su vida.